bendecidos con toda bendición espiritual. Bienvenidos a su canal, el canal del siervo inútil. El tema de hoy, el misterio de la iniquidad, parte 2. Les invito a leer el texto bíblico, segunda de Tesalonicenses, capítulo 2. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. Solo quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto, Dios les envía un poder engañoso para que crean en la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Como miramos en el tema anterior, hablando del misterio de la iniquidad, Pablo nos da varias señales que hacen parte del misterio de la iniquidad. Como dijimos, el misterio de la iniquidad traería la manifestación del hombre de pecado, del hijo de perdición. Y ya explicamos entonces quién o a quiénes se refería Pablo cuando hablaba del hombre de pecado y del hijo de perdición. Como vimos, Pablo presentaba a la iglesia de Cristo santa, sin mancha, sin arruga ni cosa semejante. Así presenta Pablo en sus epístolas a la iglesia del Señor. La presenta en Cristo. Y por ser Cristo el postrer Adán, entonces, así como Adán nos representó en desobediencia y pecado, Cristo nos representa en la actualidad, en el pacto que tiene vigencia para Dios, en el nuevo pacto de la gracia, en el pacto en el cual estamos ahora delante de la presencia de Dios. Pablo nos presenta en Cristo, por ser el postrer Adán, justificados, santificados, redimidos,
perfeccionados y completos en Cristo. Por eso, como dijimos, Pablo allá en Romanos 5:18 dice que así como por la desobediencia de Adán fuimos constituidos pecadores delante de Dios, de la misma manera por la justicia de nuestro Señor Jesucristo, hemos sido constituidos justos delante de la presencia de Dios. Así como Adán imputó a su descendencia lo que él hizo, desobedecer y pecar, Cristo, por ser el postrer Adán, también imputó a toda su descendencia, que somos nosotros, que hemos sido hechos conforme a la imagen de su Hijo, nos ha imputado también todo lo que él hizo y logró. Nos imputó su perfecta obediencia a todos los mandamientos de la ley de Moisés. Nos imputó la justificación que logró una vez obedeció a cabalidad todos los días de su vida terrenal todos estos mandamientos. Él con esa obediencia alcanzó la justificación de ese pacto. Y como cumplió ese pacto, pudo ponerle fin al viejo pacto de la ley. Teníamos una deuda pendiente con Dios. Por eso el viejo pacto de la ley estaba vigente. Porque ningún ser humano había sido capaz de obedecer todos esos mandamientos que Dios le dio a Moisés a cabalidad todos los días de su vida. Por eso no había aparecido ni un solo hombre capaz de cumplir esas exigencias, de cumplir ese pacto, de pagar esa deuda y ponerle fin a ese viejo pacto de la ley. Cristo con su obediencia pagó el precio de las exigencias de ese pacto. Y como lo cumplió, como le pagó a la justicia divina en Cristo quedó satisfecha y obtuvo la justificación que ese viejo pacto de la ley entregaba. Ningún hombre lo pudo ni lo puede hacer. Solamente lo pudo hacer el Señor Jesucristo. Y al hacerlo Él, lo hicimos nosotros juntamente con Él. Por eso, cuando tú lees las cartas de Pablo, ves que Pablo utilizaba ese término, y juntamente con Él. Porque Cristo es el postrer Adán, y todo lo que Él hizo nos fue imputado a nosotros. Pablo lo entendió, porque Pablo fue el único apóstol de Cristo que conoció al Señor Jesucristo cuando ya el Señor había ascendido al cielo y había ofrecido su sacrificio y éste había sido aceptado. El Señor Jesucristo le explicó a Pablo todo esto, lo que sucedió una vez el sacrificio de Cristo fue aceptado, se lo explicó en el mismo paraíso. Esas palabras que salieron de la boca de Jesucristo en el paraíso, que solamente escuchó el apóstol Pablo, esas palabras que Pablo calificó de inefables, son el evangelio de nuestra salvación. Es la última baraja de Dios. Es el último mensaje de Dios para la humanidad. Es el resultado del sacrificio y la aflicción de Cristo. El resultado del amor de la verdad. Es el cumplimiento de aquellas palabras que Cristo en los días de su carne dijo, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Hay que creer en Jesucristo. Hay que creer que Jesucristo logró la justificación, alcanzó la justificación
que el viejo pacto de la ley entregaba. Hay que creer que al alcanzar esa justificación y lograr la satisfacción, la complacencia de la justicia divina por su perfecta obediencia a todos los mandamientos de Dios, entonces alcanzó la justificación y le puso fin al viejo pacto de la ley. Todo eso lo logró Cristo. Y no solamente alcanzó la justificación, también la redención, la santificación, la perfección. Todo esto lo alcanzó Cristo. Por eso cuando el creyente lo cree, entonces esa justicia que Cristo alcanzó le es imputada por medio de la fe en esa obra redentora de Cristo. Ese es el Evangelio. Ese es el mensaje que Cristo le reveló a Pablo. Es el último mensaje de Dios para la raza humana. La ley, los mandamientos de Dios, eso es el viejo pacto. Y ese viejo pacto terminó una vez el sacrificio de Cristo fue aceptado en el cielo. Ahora en el nuevo pacto de la gracia, se vive por fe y para fe. Se vive por entender y creer que estamos representados delante de Dios ahora no en Adán, sino en Cristo. Ahora estamos en Cristo. Por eso, como dijo Pablo, ahora pues ninguna condenación hay para los que estamos en Cristo, no en Adán. Si tú no entiendes que Cristo con su sacrificio le puso fin al viejo pacto de la ley y le dio comienzo al nuevo pacto de la gracia, donde estamos justificados, donde estamos santificados, donde estamos redimidos, donde hemos sido hechos perfectos con la ofrenda de Cristo, donde estamos completos en Él. Si tú no entiendes eso, entonces vives bajo el viejo pacto de la ley. Todavía piensas que tienes que obedecer todos esos mandamientos para que Dios te vea con buenos ojos y logres alcanzar la justificación. Si tú vives así, si tú piensas así, estás viviendo bajo un pacto que tuvo su fin en la obediencia perfecta del Señor Jesucristo. Estás viviendo en un pacto que nunca vas a poder cumplir, porque nunca vas a poder obedecer a cabalidad todos los días de tu vida, todos esos mandamientos que Dios le dio a Moisés. Y por ende nunca vas a alcanzar la justificación. Mira que Pablo, allí donde leímos en 2 de Tesalonicenses 2, hablando de la venida del Señor, él le dice, no se conturben por otras cartas que ustedes van a recibir con respecto a la venida del Señor. Porque Pablo sabía que los apóstoles de la circuncisión iban a escribir. ¿Y qué iban a escribir ellos? Pues lo que ellos recibieron del Señor. ¿Y qué recibieron ellos del Señor? Obediencia a los mandamientos de Dios para alcanzar la justificación. Y el que no obedecía al mandamiento, ¿en qué se convertía? En un pecador. Y entonces, como era un pecador, ¿qué tenía que hacer? Arrepentirse. ¿Y qué más? Bautizarse en agua. ¿Para qué? Para alcanzar la justificación. Eso recibieron los apóstoles que conocieron a Cristo en los días de su carne. Porque Cristo en los días de su carne no podía enseñar nada contrario a lo que enseñara la ley de Moisés. Porque Cristo en los días de su carne vivió sujeto a esa ley. Y él tenía que enseñar lo que ese viejo pacto de la ley enseñaba
porque Él vino a cumplir esa ley. Pero una vez Cristo muere, resucita, asciende al cielo como nuestro gran sumo sacerdote, entra al cielo mismo, no con sangre de animales, sino con su propia sangre, y ofrece este sacrificio, entonces obtiene la justificación que ese viejo pacto otorgaba y le pone fin a ese pacto y le da comienzo al nuevo pacto de la gracia. La persona que no entiende esto sigue viviendo bajo el viejo pacto de la ley, como lo hacen la mayoría de cristianos en la actualidad. Todos viven bajo el viejo pacto de la ley. ¿Por qué? Porque a ellos se les ha predicado el evangelio de la circuncisión. El evangelio que el Señor Jesucristo, en los días de su carne, cuando estaba sujeto a la ley, porque el pacto de la ley todavía tenía vigencia, les enseñó a ellos. Por eso les enseñó a que predicaran los mandamientos, la obediencia a los mandamientos, y el que no lo hiciera tenía la opción del arrepentimiento, el bautismo en aguas para que Dios le perdonara sus pecados y alcanzara la justificación en ese viejo pacto de la ley. Pero Pablo fue más allá. A Pablo lo llevaron al paraíso, el mismo Señor Jesucristo. Y allá en el paraíso le explicó todo lo que había sucedido después de que el sacrificio de Cristo había sido aceptado. Por eso, Pablo es el apóstol a nosotros los gentiles. Los otros apóstoles a los judíos. Pablo a nosotros los gentiles. Hay que hacer la diferencia. Hay que ser un escriba docto en el reino de los cielos, que es el que saca del tesoro de la Biblia las cosas nuevas. Nuevo pacto, apostolado de Pablo, pacto de la gracia, donde Dios nos ve en Cristo igualitico a como lo ve a Él, porque fuimos hechos conforme a la imagen de su Hijo. Y cosas viejas, viejo pacto de la ley, que enseñaba obediencia a los mandamientos, arrepentimiento, bautismo en aguas. Si usted no es un escriba docto en el reino de los cielos, mezcla los dos pactos. Porque usted piensa que hay que predicar todo lo que está en la Biblia. Pero Jesús no enseñó así. El Señor Jesucristo dejó directrices para interpretar el texto bíblico. Él lo dijo en Mateo 13:52. Por eso todo escriba docto en el reino de los cielos es el que hace diferencia, el que saca del texto bíblico donde están los dos pactos. Él sabe sacar las escrituras que corresponden al nuevo pacto y las escrituras que corresponden al viejo pacto de la ley. Porque si no lo haces, mezclas los dos pactos. Y un poco de levadura en este pacto de la gracia leuda toda la masa. Por eso Pablo le dijo a los tesalonicenses, ahí donde leímos, hablando de la venida del Señor, le dijo a los hermanos de Tesalónica, porque no vendrá el Señor sin que antes venga la apostasía. ¿Cuál apostasía? Apostatar significa apartarse de. Pablo ya había hablado de cuál apostasía. Pablo sabía que cuando los apóstoles de la circuncisión llegaran a las iglesias gentiles
a decirle a los hermanos gentiles que Pablo les había presentado el evangelio de la incircuncisión, a los cuales Pablo ya había presentado perfectos y completos, santos, sin mancha, en Cristo. Pablo sabía que los apóstoles de la circuncisión iban a llegar a esas iglesias con cartas y en algunas físicamente a decirles, ¿qué les enseñó Pablo? No, que estamos perfectos en Cristo, que así como Adán nos representó en desobediencia y pecado, Cristo, por ser el postrer Adán, nos representa en justificación, santificación, redención, que estamos perfectos con la obra de Cristo. Entonces los apóstoles de la circuncisión le decían, no, eso no es así. Nosotros caminamos con Cristo. Nosotros lo vimos haciendo milagros. Nosotros somos los verdaderos apóstoles de Cristo, porque nosotros con estos ojos lo vimos a Él. Y Él nos enseñó que había que obedecer los mandamientos de Dios. Y si no los obedeces, eres un pecador y tienes que arrepentirte y tienes que bautizarte. Y eso es verdad. Ellos recibieron esa enseñanza del Señor Jesucristo. Lo que ellos no sabían era lo que había sucedido cuando Cristo presentó su sacrificio en el cielo. Esa parte de la película, los apóstoles de la circuncisión, Pedro, Juan, Santiago, etc., esa parte ellos no la sabían, porque ellos no fueron llevados al paraíso, porque eso solo se le reveló al gran apóstol Pablo. Y cuando Pablo los visitó, según Gálatas capítulo 2, para compartirles la revelación, ellos no aceptaron esta enseñanza. Y es entendible el motivo, porque es que a ellos el Señor Jesucristo mismo les había dicho, prediquen el arrepentimiento y el bautismo en aguas como el único medio para alcanzar la justificación. Entonces, cuando oyeron a Pablo, ellos dijeron, no podemos hacerle caso a Pablo, tenemos que hacerle caso a lo que el Señor nos dijo. Y por eso ellos siempre predicaron eso. Es entendible por qué predicaron eso. Pero Pablo también estaba convencido de que Cristo lo había llevado al paraíso. Todos los dos apostolados estaban convencidos de lo que enseñaban, porque los dos apostolados fueron encomendados por el Señor. Por eso se presentó la apostasía. Cuando los apóstoles de la circuncisión visitaban las iglesias gentiles, donde los gentiles vivían por la fe, ellos no se circuncidaban, ellos no guardaban el sábado, ellos no se esforzaban por guardar los mandamientos para alcanzar la justificación, no, ellos por la fe creían, estaban convencidos de que ya estaban justificados, perfeccionados, santificados, redimidos por la obra del Señor Jesucristo. Ellos vivían por la fe. Pero cuando llegaban los apóstoles de la circuncisión y les enseñaban diciendo, no, es que los apóstoles somos nosotros. Nosotros somos los verdaderos apóstoles de Cristo. Vean, nosotros caminamos con Él. Yo, Pedro, caminé por el agua. Vea, yo lo vi multiplicar peces y panes. Yo lo vi a Él caminando por el agua. Yo lo vi sanando leprosos. Es que nosotros somos los verdaderos apóstoles. Entonces los gentiles se confundían. Y decían, pero entonces, ¿quién es? ¿Pablo o Pedro? ¿Quién tiene la razón? Y muchos de los gentiles apostataban de la fe.
dejaban de creer lo que Pablo les había enseñado, dejaban de vivir por la fe en Jesucristo y comenzaban a vivir bajo el viejo pacto de la ley. Allí se presentó la apostasía. La apostasía es cuando los creyentes gentiles que había evangelizado Pablo con el evangelio de la incircuncisión dejaban de creer lo que Pablo les había enseñado para creer lo que les enseñaban los apóstoles de la circuncisión. Y cuando Pablo partió, salió de su cuerpo para estar en la presencia del Señor, entonces los apóstoles de la circuncisión se encargaron de sepultar la enseñanza de Pablo y de implantar la enseñanza que ellos recibieron del Señor Jesucristo. Por eso fue que vino la apostasía. Por eso fue que se manifestó el hombre de pecado, el hijo de perdición. Porque después de que Pablo salió del cuerpo para estar ausente del cuerpo y presente con el Señor, entonces la enseñanza del evangelio de la incircuncisión, la que nos presenta completos y perfectos en Cristo, el verdadero mensaje del evangelio, la última baraja de Dios, las últimas palabras que salieron de la boca de Jesucristo en el mismo paraíso que Pablo escuchó. El mensaje genuino y verdadero de Dios que nos revela el fruto del sacrificio de Cristo. Por eso es que la Escritura dice que cuando Cristo estaba en la cruz, lo único que lo motivaba para soportar ese castigo era ver el fruto de la aflicción de su alma. Y ese fruto, ¿quién lo presenta? Pablo. Pablo entendió todo eso. Pablo entendió que todo lo que Cristo alcanzó con todo ese sufrimiento nos lo imputó a nosotros por ser el postrer Adán. Pablo fue el único que habló eso. Ese es el evangelio. Ese es el evangelio de nuestra salvación. Es la última baraja de Dios. Es el último mensaje de Jesucristo para nosotros. Y solamente lo entendió Pablo. Los otros apóstoles, ellos obedecieron a Cristo, pero a ellos solamente se les reveló hasta la cruz. Después de la cruz, ellos no entendieron. Ellos no recibieron esta revelación. Y cuando Pablo se reunió con ellos, tampoco lo entendieron. No le quisieron entender, porque ellos decían, ¿cómo le vamos a hacer caso a este hombre que nos perseguía, que nos encarcelaba? ¿Cómo le vamos a hacer caso a este señor que apareció de un momento a otro diciendo que Cristo se le apareció? Vamos a hacerle caso a Pablo por encima de lo que nos dijo Jesucristo. Los apóstoles no podían hacer eso. Esa confusión ya Cristo la había profetizado. Juan, capítulo 21, versículo 18. El Señor Jesucristo le había dicho a Pedro, Pedro, cuando tú eras joven, te vestías, te ceñías e ibas donde querías. Es decir, Pedro, tu ministerio, poderoso sin ministerio el que te di, te va a llevar a ser una columna de la iglesia primitiva. Caminaste por el agua, Pedro. Te di las llaves del reino, Pedro.
¡Qué ministerio tan poderoso! Pero cuando sea el viejo Pedro, va a aparecer otro. Viene otro apóstol, con otro apostolado, con otra enseñanza que vos, Pedro, no vas a conocer. Solamente se la voy a revelar a él. Y él va a tener un ministerio mayor que el tuyo. Te va a ceñir, te va a vestir y te llevará a donde no quieres ir, Pedro. ¿Qué le quiso decir Jesús a Pedro con eso? Lo que estamos hablando, que iba a aparecer Pablo con una revelación mayor y que ellos, ni él, ni Pedro, ni Santiago, ni Juan, iban a aceptar ese apostolado, porque ellos habían recibido otra enseñanza de la misma boca de Cristo. Pero lo que ellos no entendían era que Pablo había sido llevado al paraíso y ese mismo Cristo, pero ya resucitado, le había explicado a Pablo lo que había sucedido una vez el sacrificio de Cristo había sido aceptado. Los apóstoles no entendieron eso. Ellos defendieron su posición y Pablo siempre defendió la suya. Por eso las cartas de Pablo nos presentan ya justificados y los otros en pecado, por no obedecer los mandamientos. Si usted no es un escriba docto en el reino de los cielos, usted no entiende esto. Usted no hace esta diferencia y mezcla todo. Usted piensa que los apóstoles eran los super amigos. Y entre ellos había un conflicto. Cada quien defendía su posición. Y esa situación trajo como consecuencia la apostasía. Pablo sabía que después de que él saliera del cuerpo para estar presente al Señor, la enseñanza que se iba a imponer en el mundo era la de los apóstoles de la circuncisión. Pablo sabía que los gentiles que habían creído en el evangelio de la incircuncisión que él les había enseñado, que nos presenta justificados, completos, perfectos, santificados en Cristo, por ser Cristo el postrer Adán y habernos imputado todo eso. Él sabía que esa enseñanza iba a desaparecer con su partida y que se iba a imponer en el mundo entero la de los apóstoles de la circuncisión. Esa fue la que se impuso. Por eso todas las iglesias que se denominan cristianas, todas enseñan el evangelio de la circuncisión. Todas le dicen al creyente, no, tiene que obedecer los mandamientos. Si no obedece los mandamientos, es un pecador. Y tiene que arrepentirse y bautizarse para poder alcanzar la salvación. Tienen 2000 años de atraso en la cabeza. Porque hace 2000 años Cristo el Cordero de Dios quitó el pecado del mundo. Viven en apostasía. Apostataron de la fe. No viven por la fe. No viven por creer que por ser Cristo el postrer Adán, todo lo que él hizo y logró nos ha sido imputado y que por eso en Cristo estamos perfectos, completos, santos, redimidos, que en Cristo somos salvos. Eso es vivir por la fe. Pero usted, que vive bajo el viejo pacto de la ley, usted vive en apostasía, porque usted no está convencido de su salvación. Usted no está convencido de su salvación. Usted piensa que si peca se pierde. Usted no vive por la fe. Usted vive por un viejo pacto que tuvo su fin en Cristo hace 2000 años. Estás en apostasía. El Señor sabía que iba a venir la apostasía. Por eso Pablo dijo, el Señor no puede venir la segunda vez hasta que venga la apostasía. Hasta que los creyentes dejen de vivir por la fe, de creer que en Cristo están completos, están santificados, están perfeccionados, que en Cristo son salvos y van a comenzar a
vivir por la ley, a esforzarse, a guardar los mandamientos, a luchar por la salvación, cuando ya son salvos. Están en apostasía. Porque con esa actitud, mire, si usted no cree que usted ya está justificado en Cristo, usted trata de alcanzar la justificación por medio de su imperfecta obediencia. Por eso es que en las iglesias cristianas la gente mantiene es que orando y ayunando y vigilando. Ay, es que para cuidar la salvación, porque él piensa que la salvación depende de sus obras. Él, como está en apostasía, él piensa que la salvación depende de lo que él haga o deje de hacer, de su comportamiento. Él piensa que Dios lo está mirando todos los días a él. A ver, vamos a ver hoy a Julanito. Ay, vea, se está manejando mal. Borrémoslo del libro de la vida. No, pero vea, ya se arrepintió. No, entonces volvemos y anotémoslo. ¿Qué es eso? El que está en apostasía piensa que es que Dios es así. No, Dios no nos conoce. Dios nos conoce en Cristo. Dios nos conoce en dos referentes. En Adán nos conocía como pecadores, así hiciéramos lo bueno. Y en Cristo, ¿cómo nos conoce? Santos, justificados, sin tener en cuenta nuestras obras. Porque si fuera por nuestras obras, entonces ya no sería por gracia. Porque al que trabaja no se le tiene el salario como gracia, sino como deuda. La iglesia está en apostasía. Están todos dizque luchando para alcanzar la salvación. ¿Por qué piensan y creen así? Están en apostasía. No tienen fe en Jesucristo. No creen que en Cristo ya están justificados. Están en apostasía. Es que, me voy a guardar del pecado para vivir en santidad y entonces poder ver al Señor. Cuando ya hemos sido santificados por la sangre de Cristo. Imagínese que es estar en apostasía. Es uno que tratar de alcanzar con su propio esfuerzo e imperfecta obediencia lo que ya alcanzamos por la fe en el Señor Jesucristo. Eso es vivir en apostasía. Así viven todos los que se dicen ser cristianos. Viven en apostasía, apostataron de la fe. ¿Por qué? Porque recibieron otro evangelio. Porque desecharon el apóstol que Cristo escogió para nosotros los gentiles, que es Pablo. Es que Dios es un Dios de orden. Y por eso cuando los apóstoles se reunieron, llegaron a un acuerdo. Pedro, Juan, Santiago, vayan a los judíos con el evangelio de la circuncisión. Que Pablo y Bernabé, vamos a ir a los gentiles con el de la incircuncisión. Pero el evangelio de la incircuncisión lo sepultaron cuando Pablo partió a la presencia de Dios. Y el mundo entero, por la religión popular, que nació 325 años después de Cristo, en un concilio que se llamó el Concilio de Nicea, que organizó el emperador Constantino, donde reunió todos los obispos cristianos y todos habían adoptado la enseñanza de los apóstoles de la circuncisión. La enseñanza que era para los judíos, que es la obediencia a los mandamientos para alcanzar la justificación. Esa enseñanza que es para los judíos, porque la ley la dio Dios por medio de Moisés para Israel. La gracia vino por medio de Jesucristo para la iglesia gentil de Jesucristo.
Entonces, como la enseñanza que se estableció fue la de los apóstoles de la circuncisión, que era para los judíos, entonces, ¿qué pasó con la iglesia gentil de Cristo? Judaizó. Todas esas iglesias cristianas de hoy en día están judaizadas, porque creen que tienen que obedecer los mandamientos para ser salvos. No creen que ya son salvos por la perfecta obra de Cristo. Y en esas iglesias gentiles judaizadas, ¿sabe qué? Está manifestado el hombre de pecado, el hijo de perdición. Dizque llamando a la iglesia, que está santa, perfecta y completa en Cristo, y es que pecadores. Cada 8 días, usted está en pecado y usted va para el infierno, se lo va a llevar el diablo. ¿Cómo se lo va a llevar el diablo si es propiedad de Cristo? ¿Cómo se lo va a llevar el diablo si Cristo lo compró con su sangre? Estás en apostasía, estás judaizado. Te convertiste en un hombre de pecado, en un hijo de perdición, diciéndole a la iglesia que está completa en Cristo, que está en pecado y que se va a perder en el infierno. Hijo de perdición, porque estás en apostasía, porque recibiste otro evangelio, el que no era para vos. Vos sos un gentil, vos no sos un judío. Sos un gentil y hay un apóstol a los gentiles y es Pablo. Tenés que tener el orden que Dios estableció. Pero como mezclaste todo, no hay que predicar todo lo que dice la Biblia, todos los apóstoles valen, toda la enseñanza, me revolviste todo, mejor dicho, tenés esa cabeza trastornada y así tenés la iglesia. Trastornada. Porque los de la circuncisión, los que enseñan ese evangelio de la circuncisión, trastornan casas enteras. Eso no me lo estoy inventando yo. Lea la Biblia que usted predica cada 8 días. Léala y verá. Eso dice, le dijo Pablo a Tito, Tito 1, 10 y 11. Esa enseñanza trastorna la cabeza del creyente, por eso no se puede ver ni completo ni perfecto en Cristo. Porque anda conforme a la vieja creación. Vive por lo que ve, no vive por la fe. ¿Y por qué vive así? Porque le enseñaron otro evangelio, lo judaizaron. Estás en apostasía. Y en apostasía se manifiesta el hombre de pecado, el hijo de perdición. Y mira lo que Pablo dice, el cual se opone y se levanta contra todo lo que es Dios. ¿Y qué es todo lo que es Dios en este nuevo pacto de la gracia? El evangelio de la incircuncisión. El mensaje que Cristo le reveló a Pablo en el mismo paraíso. El mensaje que tiene vigencia, porque ese mensaje que vos predicás se llama la ley. La obediencia a los mandamientos se llama la ley de Moisés y tuvo fin hace 2000 años. El mensaje que tiene vigencia para Dios se llama la gracia y comenzó hace 2000 años, después de que el sacrificio de Cristo fue aceptado. Todo el que predica el evangelio y la circuncisión se opone a Dios, se opone a la última baraja de Dios, se opone al último mensaje de Dios, que es el evangelio que Cristo le reveló a Pablo en el paraíso, el evangelio de la incircuncisión. Entonces, cuando usted predica la ley, usted se está oponiendo a todo lo que es Dios. En este momento, porque usted no presenta a todo hombre perfecto en Cristo Jesús, como lo hacía Pablo con el evangelio de la circuncisión, sino que lo estás presentando como pecador.
Y cuando vos tratás a la esposa del Cordero como una pecadora, como una ramera, ¿sabes qué estás haciendo? Estás teniendo por inmunda la sangre de Cristo. Estás pisoteando al Hijo de Dios. Estás haciendo afrenta al Espíritu de gracia. Y por hacer eso, vea lo que Pablo dice ahí en el versículo 10. Porque no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. ¿Cuál es el amor de la verdad para ser salvos? El evangelio de Pablo. Ese es el amor de Dios. Ese es el fruto del sacrificio de Cristo. Es el fruto de todo ese sufrimiento que Él tuvo. Él sufrió en esa cruz. Todo lo que sufrió, ¿sabes para qué? Para presentarnos como una iglesia santa, sin mancha, sin arruga, sin cosa semejante. Para presentarnos justificados, perfeccionados, completos en Él. Por eso Él sufrió. Pero cuando tú recibes ese otro evangelio, y entonces comienzas a pensar, no, eso así tan fácil no es. Hay que obedecer los mandamientos y hay que arrepentirse y bautizarse. ¿Sabes qué estás haciendo? Estás tirando a la caneca de basura todo lo que Cristo hizo por vos. Estás pisoteando al Hijo de Dios. Estás teniendo por inmunda la sangre de Cristo en la que ya fuiste santificado. Hace 2000 años. Estás haciendo afrenta al Espíritu de gracia. Le estás diciendo a Cristo, muchas gracias, yo no creo en usted. Yo no creo que usted haya alcanzado la justificación. Yo no creo que usted me haya santificado. Yo no creo que usted me haya perfeccionado. No, yo no creo en usted, Jesucristo. Yo creo en lo que yo pueda hacer. Y yo me voy a esforzar a obedecer para alcanzar la justificación. Cristo, no te necesito. Cristo no le sirvió a usted para nada. Porque usted no cree en Cristo, usted cree en la ley. Y al hacer eso, usted está desechando el amor de la verdad. Y vea lo que dice Pablo. Por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Porque en ese amor somos salvos. El que está en apostasía, ese lucha disque para ser salvo. Disque se guarda, disque para ser salvo. Dice que él es santo y va al culto y se esfuerza y lucha, dice para ser salvo, cuando ya lo somos por los méritos hermosos, preciosos, maravillosos de la sangre de Jesucristo. No recibes el amor de la verdad porque vivís bajo el viejo pacto de la ley, porque te predicaron el evangelio de la circuncisión. Vos sos un gentil judaizado. Y por no recibir el amor de la verdad para ser salvos, ¿sabe qué? Dios les envía un poder engañoso. Así dice Pablo, lea la Biblia, lea ahí Tesalonicenses 2, capítulo 2, versículo 10, lea. Dios les envía un poder engañoso, ¿para qué? Para que sigan creyendo en la mentira, para que sigan creyendo que para salvarse tienen que obedecer los mandamientos, para que sigan creyendo en eso. Dios les envía un poder. Y es poder de Dios, no es poder del diablo, es poder de Dios, pero engañoso. Porque el gentil judaizado que vive bajo el viejo pacto de la ley, que piensa que tiene que obedecer los mandamientos para ser salvo, ¿sabe qué hace Dios? Le envía un poder. Y ese poder lo saca del trago, lo saca del vicio, ¿sí me entiende? Y entonces él como experimentó ese poder que es de Dios,
Él piensa, no, yo estoy bien, es que así es que, vea que es que hay que obedecer los mandamientos, por eso el Señor me redimió, el Señor me justificó, me limpió con su sangre, por eso soy una persona diferente, ya no bebo, ya no fumo. Para que siga creyendo a la mentira, para que siga creyendo que es salvo, dizque porque ya no peca. Pero vea, puedo reunir todos los que se llaman cristianos de todo el mundo y les puedo hacer una pregunta a todos junticos. A ver, levante la mano uno que después de haberse arrepentido, bautizado en aguas, no ha cometido ni un solo pecado. No levanta la mano nadie. Ninguno la levanta. Porque es que ese poder engañoso de Dios les hace creer que están bien con Dios. No, que son los super santos, que van para el cielo, miran por el hombro y son capaces de salir a un parque a decir, escuche usted, pecador. Porque ellos se creen los super limpios. Porque hay un poder engañoso de Dios que les hace creer eso, para que sigan creyendo en esa mentira. Y no reciban el amor de la verdad, que es el Evangelio de Pablo. Porque en el Evangelio de Pablo nos gloriamos en el Señor, no en nosotros mismos. En el Evangelio de Pablo nos apoyamos en la justicia de Dios, no en la justicia nuestra. En el Evangelio de Pablo creemos que ya estamos justificados. No nos esforzamos para alcanzar la justificación. En el Evangelio de Pablo, por la fe entendemos y creemos que ya estamos santificados, porque fuimos hechos conforme a la imagen de su Hijo, y Dios nos ve en Cristo igualitos a Él, perfectamente santos. Pero el que está en apostasía, ese sí es que ayuna y vigila, y se pela las rodillas y va al culto y dice, ¡ay, qué miedo! Y el pecado, ¡ay, me toca guardar en santidad para ver a Dios! No, mi hermano, usted ya está santificado. Vea, con Dios no vale lo que usted haga, hermano, no vale. Todas nuestras justicias delante de Él son como trapos de inmundicia. Dios lo único que ve es a Jesucristo. Dios lo único que tiene en cuenta son los méritos de Cristo. Y en el nuevo pacto de la gracia, todos esos méritos nos han sido imputados a nosotros por la fe. Vea, sin mover un dedo, sin hacer ni un ayuno ni una vigilia, sin hacer cadenas de oración. Pero es que uno para recibir esta gracia de Dios tiene que ser por la fe, tiene que creerlo. Pero si usted no lo cree, usted no lo recibe. ¿Y por qué no lo cree? Vea, porque en su cabeza tiene otro evangelio. Tiene el evangelio de la circuncisión, el que le enseñaron allá. El hombre de pecado, el hijo de perdición, ese le enseñó el evangelio de la circuncisión. Y por eso vive bajo el viejo pacto de la ley. Por eso usted no cree que es salvo. Usted no está seguro de su salvación. Por eso es que se esfuerza y lucha, dice, para alcanzarla. Por eso es que ayuna y vigila, dice que para cuidar la salvación, como si la salvación dependiera de lo que usted hace. No, la salvación es una obra soberana de Dios que cumplió con la perfecta obediencia de Cristo. Cristo la alcanzó y nos la imputó a nosotros por ser el postrer Adán. Ese es el evangelio. Eso es vivir por la fe. El que no vive por la fe vive en apostasía. Vive escuchando al hombre de pecado. Y por eso es que cada que va al culto le predican que la ley. ¿Y cómo se ve? Uno frente a esa perfección de la ley se ve pecador. Porque estamos en un cuerpo de pecado. Y como vive por lo que ve, ¿qué ve? Su carne. ¿Y qué ve en ella? Imperfección. Yo soy un pecador, a llorar. Está en apostasía. Pero los que vivimos por la fe en Jesucristo, nos vemos como el apóstol a los gentiles nos enseña que estamos justificados, perfeccionados, santificados,
redimidos, perfectos y completos en Cristo, aunque estemos vestidos de imperfección, porque sabemos que Dios nos ve en Cristo así, en nuestro hombre interior, en nuestro espíritu redimido. El cuerpo se dañó, por eso es que va a ser redimido, por eso es que cuando Él venga, transformará ¿qué? El cuerpo de la humillación nuestra, porque este todavía no está redimido. Entonces, mientras sigas buscando perfección en este cuerpo, olvídate, vas a tener que arrepentirte muchas veces, porque nunca la vas a alcanzar. Nosotros hemos sido perfeccionados en nuestro hombre interior, en el verdadero ser que somos, en el que trasciende esta vieja creación. ¿Sabe dónde termina? Vea, en el infierno, en el sepulcro. Por eso ve que Jesús le dijo a los judíos, y no que todo tu cuerpo sea echado en el infierno, donde el fuego nunca se apaga y el gusano nunca muere. ¿Por qué Jesús le dijo eso? Porque el cuerpo de la gente que moría en el tiempo de Cristo los llevaban a un lugar donde había fuego continuamente, donde cremaban esos cuerpos, y por llevar cuerpos muertos se producía un gusanito blanquito. El gusano nunca moría. Eso allá, ni el fuego se apagaba, ni el gusano moría. Porque es que lo que va al sepulcro es el cuerpo, la vieja creación. La nueva creación es inmortal. Somos un tesoro en vaso de vasos. Somos los dioses de Papá Dios en nuestro hombre interior. En la carne, constelado de defectos, todos, bautizado no. Eso es vivir por la fe. Ese es el evangelio. Esto nunca lo habías escuchado. Nunca. Porque este mensaje, vea, lo taparon los apóstoles de la circuncisión para que viniera la apostasía. Era necesario. Por eso mira lo que dijo Cristo. Cuando venga el Hijo del Hombre, la segunda venida, ¿hallará fe en la tierra? No, porque lo dice con signo de interrogación. Porque cuando el Señor venga, no va a encontrar la iglesia en fe, sino en apostasía, viviendo bajo un pacto que tuvo su fin hace 2000 años. Cuando Cristo venga, no va a encontrar a los creyentes, no, yo estoy completo en Cristo, soy perfecto, estoy santificado. Él no va a encontrar una iglesia así, viviendo en fe. Él va a encontrar la iglesia viviendo en apostasía, dizque luchando para alcanzar lo que Él con su esfuerzo y sacrificio logró y nos imputó gratuitamente. Por eso dijo, ¿hallará fe en la tierra cuando venga el Hijo del Hombre? No, no va a hallar fe, va a hallar apostasía. Te invito para que sigamos tratando estos temas. No le dé miedo de la verdad. No le dé miedo de la libertad en Cristo. No le dé miedo. Porque ese Cristo dijo, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Y yo sé que su espíritu le dice a usted que esto es verdad. Pero la carne le dice, uy, cuidado, ese es un demonio, es un falso profeta. La carne, el miedo. No le dé miedo la libertad en Cristo. Porque es que la verdad del evangelio de Pablo te liberta. ¿Te liberta de qué? De vivir como un esclavo bajo la ley. Obedeciendo, dizque tratando de obedecer lo que nunca vas a poder obedecer a perfección. Dizque tratando de alcanzar una salvación que en Cristo ya la tenemos. No le dé miedo a la libertad. Te invito, sigamos tratando estos temas en el canal de Siervo Inútil. Bendecidos con toda bendición espiritual.